complace la compañía siempre agradable y siempre inteligente, que como yo digo nace de la academia y de la práctica intensa del ingeniero agrónomo. Bienvenido Montilla, casi mi tocayo. Así que es un gusto para mí tenerlo aquí una vez más y espero que muchas veces más, que Dios nos dé la vida que siempre fluye de Él, para que podamos compartir este y otros espacios. Hemos invitado al ingeniero agrónomo Bienvenido Montilla para tocar un tema muy importante, pero que a decir verdad la sociedad lo ha pasado por alto, que es el tema de la fusión entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto Agrario Dominicano. Dos instituciones que a él le tocan de cerca, porque fue compañero de estudio primero y compañero de trabajo de muchas personas, muchos profesionales que han pasado por ambas instituciones. Y nadie mejor que un ingeniero agrónomo con un experticio largo para hablar de lo que podría significar en términos positivos y negativos esta fusión propuesta por el Poder Ejecutivo. De manera que acompáñenos, y pidiéndole excusa por el tono de nuestra voz debido a un proceso gripal. Ingeniero, de nuevo complacidísimo en tenerle, muy elegante. Pensé que iba para acompañar al presidente Fernández con el presidente Abinader en la reunión sobre los haitianos, porque usted está muy elegantemente vestido con el color propio burócratas. Qué bueno tenerle por acá. Mire, después del ajusticiamiento de Trujillo fueron creadas muchas instituciones, casi todas, hay que decirlo, por recomendación de la AID, la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, y una de esas instituciones, nacida en el 62, fue el Instituto Agrario Dominicano. Entonces, la reforma agraria era una expresión de avance en América Latina, de mucho avance político y de mucha propensión al progreso. Entonces estamos hablando que del 62 al 2000 hay 38 años, y del 2000 acá hay 25, 38 y 25 son 63. Una institución de 63 años que nació para hacer la reforma agraria, que dicho sea de paso, en el gobierno de Bosch de 7 meses, la reforma agraria marcó un punto muy sobresaliente en su gestión de gobierno, porque ello implicaba incorporar a los labriegos, a los campesinos, al progreso naciente de la nación. La cuasi cacofonía ahí. Bueno, ¿qué ha pasado ahora para que el Poder Ejecutivo disponga la fusión de ambas instituciones? ¿Ya no es necesaria la reforma agraria, o es necesaria pero necesita una burocracia menor para mantenerla? En un mundo donde se quiere que las instituciones sean cada vez más pequeñas, ¿por qué hacer de agricultura una institución mayor, con una burocracia mayor, incorporándole, se supone, todo el personal del Instituto Agrario y dándole al responsable o ministro de Agricultura responsabilidades mayores que le obligarán a ampliar su gabinete y además a él tener menos tiempo para el sueño, porque tendrá que ocuparse más en pensar en otra institución con características propias, con necesidades propias,
con reclamos sociales propios, etcétera. No sabemos porque la sociedad ha discutido poco esto. Y extrañamente los profesionales de la agropecuaria lo han discutido poquísimas veces. De manera que será de mucho provecho lo que usted nos ayude a pensar de cómo enfoca usted esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Muy buenos días. Buenos días. Antes que nada quiero agradecerle profundamente su gentil invitación a este programa. Bueno, ya usted está obligado casi a venir siempre aquí. No es un placer, no una obligación, es un placer y un honor cada vez que me invita a este programa. El tema que usted toca es un tema muy importante porque envuelve, como usted bien apunta, a una institución como el IAD, fundada el 27 de abril del año 1962. Estamos hablando de 63 años en el tiempo, pero que fue creado mediante una ley, la ley 5.879. Y eso implica que una disolución del IAD conlleve una disolución de la ley. Correcto. Una modificación de la ley. El presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, decretó, mediante el decreto 115-25 de este mismo año, en la disolución. Nombró una comisión. Sí, para disolver el Exacto. IAD. Dice disolver así mismo en el decreto. Sí, sí, sí. No, pasándolo totalmente al Ministerio de Agricultura. Pero para mí, desde mi punto de vista... Pero en declaraciones posteriores, el gobierno ha hablado de la fusión y ha hablado incluso de que no se perderán empleos. No, pero indudablemente que se van a perder empleo. Porque Sí. Él mismo se anunció, ahí mismo se anunció, que varios de los empleados del IAD serán pensionados y de otros serán desahuciados. Pero hay, aparte de los empleados del IAD, la nómina del IAD, hay un elemento humano que para mí, de mi modo de ver, de punto de vista humilde de ver la cosa, no se tomó en cuenta. Y es a los parceleros. Ya. Sucede que el IAD, durante esas 6 décadas de fundado, hay una realidad concreta. El presidente Balaguer enfatizó en la reforma agraria. Sí, cómo no. Y fue uno de los puntuales, la reforma agraria, a tal punto de que los parceleros se consideran ya hijos del IAD. Y en este caso, la medida que apunta ese decreto, el 115-25, no lo tomó en cuenta su parecer, a mi modo de ver. Y ha creado cierta incertidumbre, cierta inquietud dentro de los parceleros, que quiero decirle, la reforma agraria, los parceleros de la reforma agraria, solamente en un renglón de la economía agropecuaria, que es la producción de arroz, abarca el 40% de la producción de arroz descansa en los parceleros. Porque en el ¿Qué por ciento? 40%. 40%. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy alto. ¿Es un número viejo o actualizado? No, actual. Porque si usted va al Bajo Yuna, los productores de arroz del Bajo Yuna, La Pichinga, El Helecho, Villarriba, Arenoso, son parceleros del IAD. Son parceleros del IAD de décadas. Entonces, ellos tienen, ¿qué va a pasar con ellos? Si hay una institución del Estado Dominicano, del sector público agropecuario, que más incide de forma directa con la producción, con los productores agropecuarios, se llama el IAD. En cada asentamiento
hay una oficina del IAD con los agrónomos del IAD y tractores del IAD. Inclusive hace poco yo lo vi en televisión, acaban de inaugurar una moderna oficina del IAD en Angelina. ¿Qué es Angelina? Una zona arrocera en Cotuí, Sánchez Ramírez, por excelencia. O sea, el vínculo que hay entre el IAD y los parceleros y los productores agropecuarios, yo diría que si no es igual, es superior al vínculo que tiene la agricultura con los parceleros, con los productores agropecuarios. No es una institución cualquiera, ¿eh? Pero entonces, fusionar el IAD a agricultura requiere sumo cuidado, porque lo que se está alegando es reducir costos. exacto. Pero vamos a ver, yo creo que debe de ser fortalecido. El IAD, ya que no, si se ve desde el punto de vista nada más de la reforma agraria per se, no tiene razón de ser. La reforma agraria per se. Pero entonces el servicio que da el IAD a los parceleros, a los productores, sí es importante. Y lo que debe hacer es transformarse el IAD en una institución de familia rural, pero con otra visión, donde los parceleros y sus familias reciban educación, reciban servicios, sin dejar de atender los servicios de maquinaria agrícola, semillas, fumigación, etcétera. Pero precisamente ese es uno de los argumentos no manifestados públicamente, pero sí en conversaciones privadas, digamos. No es un sentimiento, hay una visión de que el IAD ha creado una dependencia muy amplia en sus parceleros, hasta el punto de que no son, pese a los años, unidades productivas que se sostienen por sí, sino que parte de su sostenimiento depende del Estado vía Instituto Agrario. Y se preguntan, quienes así razonan, si ya no es tiempo de cortar con esa dependencia o reducirla sustancialmente. Le voy a decir lo siguiente. Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, los países europeos, son países viejísimos. Y usted quiere naciones que sean más solidarias, que más apoyen a los productores, los subsidien. Son los países europeos. La agricultura, la agropecuaria debe ser subsidiada, protegida, apadrinada por el Estado, porque los países tienen que comer y no se puede jugar con eso. O sea, lo que debe ser, inclusive, hay que incrementar el apoyo a los productores agropecuarios y a los parceleros del IAD. Usted lo que me está diciendo es que per se la agropecuaria es un negocio siempre sin sustento propio. Tiene que recibir una mano amiga siempre. Pero si usted, por ejemplo, siembra maíz en Estados Unidos, en Arizona, y por una nevada o por lo que sea, se le dañó miles y miles de hectáreas. ¿Y si no ocurre la nevada? Pero lo protege como quiera. O sea, hay un fondo verde. Hay un fondo verde de Estados Unidos para proteger la producción agropecuaria. Pero me interesa saber si hay tipos de negocios que todo el mundo sabe que su rentabilidad es muy baja. Otros que la rentabilidad podría ser cero. Usted me está diciendo, y quiero entender si es así, que siempre la rentabilidad de la agropecuaria será tan bajo que no es autosostenible. No, la agropecuaria es una actividad rentable. Es rentable, pero muy riesgosa. No hay en la economía una actividad
económica, de valga la redundancia, Sí, tan riesgosa, tan peligrosa, con tantos enemigos como la agropecuaria. Cualquier fenómeno climático, una sequía, una inundación, un huracán, lleva al peligro de la agropecuaria. Por eso que la banca privada no se inclina hacia el crédito agropecuario porque es muy riesgoso. Y por lo tanto los gobiernos se inclinan en proteger esa industria, que es riesgosa pero es necesaria. claro, por la alimentación. Bueno, vamos a un segmento comercial para regresar con este tema. Bueno, siguiendo la lógica de su razonamiento, ingeniero agrónomo, bienvenido Montilla, hay que decir que la agropecuaria siempre será una dependencia o siempre tendrá niveles de dependencia de un gobierno, no importa el gobierno que sea. Tengo la impresión de que eso entonces no lo han entendido ni los políticos, ni los empresarios no agropecuarios, ni los profesionales de la economía, porque con mucha frecuencia escuchamos el discurso de por qué el gobierno tiene que comprarle la cosecha a los productores de San Juan, a productores de Baní, a productores de Ocoa, y así sucesivamente. Pero según lo que usted ha dicho, es que es una actividad que necesita esa mano amiga del gobierno, lo cual quiere decir que en agricultura, si es que el IAD pasa a agricultura, tendrá que seguir el gobierno haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál sería el beneficio que derivaría el gobierno de esta fusión? Antes de responder su pregunta, permítame hacer una anécdota. Ya, En mi largo ejercicio profesional, yo trabajé 15 años en el departamento de semillas de agricultura. Y una vez fuimos, los inspectores de semillas, a inspeccionar, valga la redundancia, una producción de una parcela, una finca de 3.000 tareas de habichuela en la provincia Duarte, municipio de Cebico, la bomba de no, Cenoví, en Cenoví. El productor se llama José Payat. Ya estaba la habichuela a punto de cosecha. Iban a iniciar dentro de 2 días la cosecha. Fuimos a ver las condiciones de la finca. Y vimos al frente allá, en la lontananza, vimos el cielo plomizo. Un cielo plomizo. que iba a llover. No bien salimos de la parcela, estábamos en la carretera Duarte, cuando todo el agua del mundo cayó 2 días lloviendo. Y toda esa parcela se inundó y se dañó toda la habichuela. Se pudrió. Se pudrió. En planta. Wow. Y ese productor... Ya lista para ser arrancada. Era semilla. Esa 3.000 tareas era para semillas. Para semillas certificadas. Exacto. Es una planta de calidad. Y ese productor agropecuario, con una valentía espartana, ¿qué hizo? Se volvió de nuevo a sembrar la habichuela. O sea, el coraje, Sí. la valentía que tienen los productores agropecuarios, en Estados Unidos le dan una medalla Sí. de reconocimiento. El Día del Maestro, el licenciado Abinader condecoró a los profesores. Sí. Yo creo que también debe condecorar a los productores agropecuarios, a los campesinos. Bueno, lo hacen. Lo hacen. A través de la YAT. Lo hacen. Sí. Y lo merecen. ¿Cómo no? Porque son valientes. Son los que casi siempre toman en cuenta a los grandes productores.
Pero que para mí, los grandes y los pequeños, para mí, el ciclón, Libran la misma la misma batalla. batalla. Una plaga no discrimina en cuál es pequeño, y cuál es mediano y cuál es grande. Los gusanos no piensan. El Entonces, tris no piensa. viendo las cosas así, ¿qué ganaría el Poder Ejecutivo, el gobierno, con la fusión de estas instituciones? Para mí es igual. Porque o sea, para mí eso requiere más cuidado. O sea, no perdería nada, Lo que sí, pero tampoco ganaría. no hay, porque van a hacer lo mismo. Hay que fortalecer, lo que hay que fortalecer el día de, fortalecer el día de. Si quiere cambiar el nombre, cambien el nombre. Pero denle funciones, denle tareas. ¿Qué hay que hacer en los asentamientos agropecuarios, agrícolas? La reforma agraria, construir caminos vecinales, fortalecer los caminos vecinales, darle modernizarle, dar educación a los a los parceleros, colaborar con ellos, ayudarlos, modernizarlos. Sí. Eso es lo que hay que hacer. No disolver ni fusionar, sino fortalecer. Esa es la visión que tengo yo. Ya. ¿Cuántos parceleros hay en estos momentos? No tengo la cifra exacta. No tengo la cifra Porque ha habido los rumores, los decires de que muchos parceleros habrían vendido sus parcelas, incluso hasta para fines urbanos. Sí, sí, ha habido, el urbanismo ha sido una plaga, porque en Moca, por ejemplo, el Payat, Sí, es una provincia ubérrima, exacto, muy fértil. muy fértil, ha tenido ese problema que las zonas agrícolas Porque la ciudad ha cercanas crecido, y la ciudad se va la tragando, población va aumenta. creciendo y va usando su tierra que no deben usar. Es un llamado a todo el país. Lo mismo ocurre en San Juan de Maguana, El tema es que la población aumenta, San Francisco de Macorís, donde vive Roa, ahora hay solares, porque la población aumenta, profesor. pero también hay forma de crecer la ciudad vertical, no Bueno, horizontal. eso Tiene que haber quizá puede ser hecho aquí. planeamiento urbano, tiene En que ver con la eso. cultura, usted sabe que nosotros los campesinos, digo campesinos porque para el capitaleño, todo el que no nació en la capital es campesino. La cultura de los pueblos es vivir en casa. Eso de apartamentos son elementos extraños en los pueblos del interior. Y también esos edificios tan altos que uno ve aquí, que uno dice, aunque me los regalen, yo no vivo ahí. Sí, pero siempre recordemos que nosotros vivimos en una media isla y las islas no crecen. No, por eso digo que es un Entonces, tema de población. es que se reduce la tierra. Exacto. Por eso yo escribí en el periódico Hoy, que usted finalmente dirige, un artículo llamando atención sobre el parque botánico, jardín Sí, botánico. sí. Que si usted ahora mutila, interfiere, agrede, aunque sea con 1 metro cuadrado de tierra en el jardín botánico, ¿cómo usted la recupera? No hay manera. Ya se perdió. Bueno, necesitamos gobernantes con visión ecológica que no lo hemos tenido después de Antonio Guzmán. Antonio Guzmán fue el último, digamos, presidente con una visión más amplia, más holística, como se dice ahora, pero después eran muy urbanos y eran muy de visión corta lo que hemos tenido, porque son personas de pueblo, criados en pueblo, y que no saben el valor de levantar una matita hasta que sea productiva. Los países tienen a veces gobiernos, presidentes, Sí, que dejan su impronta. Dejan su impronta. sí, sí. Y yo le digo todo lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de visitar en la UNFU
la biblioteca del doctor Balaguer, Sí, que se la donó a la UNFU. correcto, una parte ¿Por qué a la UAS no y por qué a la UNFU? Porque él fundó la UNFU. Él fue parte del fundador de la UNFU. ya. Y Eh, además fue expulsado de la la UAS. UAS y los No la profesores pueden querer ahora. se fueron para la UNFU. Entonces él su biblioteca se la donó a la UNFU. Yo fui a visitarla junto con el embajador de Israel de aquel entonces. Y la bibliotecaria nos mostró un anaquel completo de álbumes sobre ecología y parques. Y nos decía ella que el doctor Balaguer era un enfermo con los parques. Cuando Balaguer tuvo, después de Trujillo, gobernando, a principios, en los 60, tenía la idea de construir el Parque Mirador Sur, lo hizo. El Parque Mirador Este, lo hizo. El Parque Mirador Norte lo llegó a hacer. Mudó el zoológico, que estaba aquí en la Bolívar. Correcto. Lo puso donde está ahora, con mucho más terreno. Y creó, que no existía, El botánico. el Jardín Botánico Doctor Rafael Mocoso Puello. Que es el que quieren reducir. Bueno, no se conoce oficialmente. Pero hay rumores. ¿Qué pasó? El aeropuerto General Andrews, en el cual yo vi, Que estaba en el Olímpico. que estaba Donde hoy es el Olímpico. Comenzaba en el aeropuerto Navarro. Sí, exactamente. Donde está la Curacao, ahí, hasta para allá, hasta allá, hasta la Churchill. Sí. Entonces, eso era el aeropuerto General Andrews. El aeropuerto internacional dominicano, el único que había, internacional. Cuando Trujillo muda el aeropuerto General Andrews hacia Punta Caucedo, que llamamos así, el aeropuerto Punta Caucedo, no Las Américas. Exacto. Ese terreno, Balaguer tenía la intención de crear el Central Park de Nueva York, porque tiene la visión de Nueva York. No le dio tiempo y nada más pudo conseguir el escaso espacio que ocupa hoy el Centro Olímpico. Eso era de la familia Michelena, que dicho sea de paso, 20 o 30 años después de Balaguer salir del poder, todavía estaban reclamando el pago. Yo siempre recuerdo, le digo a la juventud, cuando usted va a San Bill y se parquea en San Bill, abajo le dice, coja la Kennedy, coja la San Martín y coja los aviadores. La gente no sabe por qué se llaman los aviadores. En la margen sur de San Bill está la calle Los Aviadores, porque vivían los aviadores que estaban en el aeropuerto de que estaba al lado ahí. Entonces Balaguer nos dejó esa impronta, nos dejó esos parques. No, y además la Plaza de la Cultura. La Plaza de la Cultura, que era la Casa de Trujillo. Exacto. El Teatro Nacional era la Casa de Trujillo. Entonces, todo eso, esa visión de un presidente, ¿por qué no mencionar el doctor Fernández? Yo ayer me monté en el metro. Yo lo uso el metro. Tiene el carro dañado, tuve que irme en el metro. Y cuando yo veo todos esos pasajeros en el metro, pienso en la visión del presidente Leonel Fernández. Que por más que usted quiera ocultarlo, fue una gran obra. Hoy millones de personas. No, y una obra que le dio a él la imagen de ser el presidente de la modernidad. Sí, ¿no? Cuando hicieron el metro, yo estaba en el CODIA, yo era dirigente del CODIA. Nosotros apoyamos el metro. Y tuvimos que viajar a Puerto Rico, fuimos a Venezuela, a Barcelona, a ver el metro de Barcelona. Exacto. Yo llegué a ver el metro de Río Janeiro. Y hicimos un recorrido a ver los metros. Y hicimos un seminario y vino un profesor de ingeniería de Chile, que hizo el metro de Chile. Y dijo él, ese tipo de obra, como un metro, solamente lo hacen los presidentes que tengan coraje. Porque esas son obras que todo el mundo ataca. Sí. Yo recuerdo a Uchilora atacando el metro. Absorben muchos recursos. Muchos recursos, pero al final
Hoy se mueven billones de personas. Bueno, todo es así, por lo menos en la experiencia dominicana ha sido así, porque todos atacamos esas obras de Balaguer que usted menciona, las llamábamos suntuosas, Suntuosas. con La, algo de la razón, churcha, el 20 de febrero. con algo de razón, porque mucho del dinero que se invirtió tenía que invertirse para tener una sociedad más equilibrada socialmente. Porque al final, en el centro del desarrollo de una nación, no debe estar ni el metro, ni los parques, sino el hombre. El hombre. El hombre que es educación, que es salud, que es agua potable, que es cuidado a los niños, cuidado a los ancianos. Y ese es el salto que todavía la sociedad dominicana no ha dado y que necesitamos. Ha habido, yo mismo he dicho muchas veces, que los presidentes que hemos tenido después de Trujillo han dejado, excepto Antonio Guzmán, han dejado la impresión de que solo saben construir. Y lamentablemente en esos niveles de construcción, o en esos afanes, perdón, de construcción, no miran el campo precisamente. Y hemos tenido como consecuencia un larguísimo proceso migratorio que no se va a detener hasta que el campo no sea mejorado para el ser humano. Venimos a la al próximo segmento ahora, y voy a querer que usted me diga en el primer momento, antes de hablar un chin de política, porque política y pelota. Entonces, quiero que usted me concluya en si usted favorece o no la fusión entre el Instituto Agrario Dominicano y el Ministerio de Agricultura, o si usted lo favorece con algunas condiciones. Venimos a la parte final con esta entrevista muy interesante con el ingeniero Bienvenido Montilla, ingeniero agropecuario y de muchos años. Usted fue de los agrónomos que trabajó en motores, camionetas y a pie primero. Tuve la dicha de trabajar de una vez en un vehículo, porque yo estuve dirigiendo una estación experimental de investigación agrícola en San José de Ocoa. En Ocoa. Sí. ¿Ya desapareció? No. Está ahí. Está ahí, pero no muriente. Está muriente. Está en otra cosa ahora. Ah, está en otra cosa. Sí. Ya no investiga. No, ha bajado mucho. Ya. Creo que esa es una de las cosas que ha perdido agricultura, los centros experimentales, que permitió un buen progreso y había mucho entusiasmo también. En La Vega creo que había un centro de tecnología aplicada fue hasta Dios que desapareciera, viendo el desarrollo tecnológico ahora, porque es mejor pedirlo a China y que vengan, que lleguen, que ponerse a hacer una asada, un machete además que perpetúa esos medios. Sí. Yo quiero que usted me permita un minuto de su tiempo valioso, para yo mencionar dos actividades que asistí y para mí tiene una gran importancia. La podemos voltear y dejarlo para el final. Ok. Sí. Usted me preguntaba que si yo estaba de acuerdo o no con la fusión de... Puro y simple, o si estaba de acuerdo con ellos condicionados. No estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que se forme una nueva institución. Le cambien el nombre del IAD y lo pongan en Instituto de Desarrollo Rural, Desarrollo Agrícola o así. ¿Eso quiere decir una negación a la reforma agraria? No, un fortalecimiento. Ya. Un fortalecimiento. O sea, ya están los parceleros con su tierra, ahora vamos a la familia rural, darle apoyo, fortalecerlo. Que dicho sea de paso, la reforma agraria le pertenece a Balaguer. Indudablemente que sí. Don Antonio trató de mejorar cosas, pero
Indudablemente que sí. no pasó de ahí. Indudablemente que sí. Sí, pero la reforma agraria es Joaquín Balaguer. Como también la presa de Tavera, Higüey, Aguacate, Sí. las grandes presas son de Balaguer. ¿Entiendes? Eh, Son tantos temas que tenemos pendientes Sí. que yo, como yo soy un amante a las presas, me sentí muy contento cuando yo leí en el periódico. Que el sector privado, pero ese es uno de los temas que usted quiere tratar. No. Sí, yo tengo. No, usted dijo que tiene dos temas, pero me gustaría que me concluya con su opinión redondeándola sobre la fusión. No, yo no estoy con la confusión. No estoy, porque es que, mire. O sea, ni siquiera condicionándola, sino simplemente dejar las cosas como transformar el IAD en una institución nueva de desarrollo rural. Pero ¿con qué propósito? Fortalecer los parceleros, ayudar a los parceleros. Más de lo que está ocurriendo ahora. Sí, ayudarlos más, cada día más. Los caminos vecinales en las parcelas hay que atenderlos. Hay que buscar maquinarias agrícolas, hay que darle modernidad, drones. Hay que fortalecer pero a través del IAD. Es que no ha habido una consulta. Hay tres factores sociales, humanos, que son importantes, tres recursos humanos que son importantes. Los mismos parceleros y su familia. Sí. Los técnicos del IAD que están ahí presentes. Y los mismos empleados del IAD. O sea, esa medida le ha traído cierta inquietud. Entonces hay que trabajar esa parte. Pues eso para la fusión. Pues yo creo que entonces volver atrás, vamos a ver qué pasa, qué debemos hacer para mejorar las condiciones. Ahora mismo hay un problema de titulación de tierra que es que hay que enfrentar en el IAD, porque muchas de esas tierras que fueron adjudicadas a los parceleros, los propietarios, oiga bien esto, los propietarios originales, sí, al no pagarle mucho el derecho a su tierra, están exigiendo de nuevo volver a la tierra. O sea, que hay un problema legal ahí que requiere que se intensifique la titulación de las parcelas de las parcelas del IAD. Bueno, por ahí debieron empezar, sobre todo porque esas parcelas son inalienables y son en la ley original considerado un bien de familia. Sí. El presidente de la República ha hecho un trabajo muy bueno en cuanto a la titulación de tierra de los solares, de casas, del Estado, que es un problema grandísimo, pero hay que enfocarlo fuertemente en el IAD. Eso es una tarea del IAD. Adjudicarle eso ahora a agricultura, eso sería, no le veo función, no le veo la utilidad al problema. Ya. Vamos a ver cuando el proyecto de ley llegue al Congreso, si la sociedad se expresa y si los profesionales de la agronomía también se expresan, porque hasta ahora eso no ha ocurrido y tengo la impresión, a la luz de las explicaciones suyas, de que la sociedad dominicana no entiende el papel ni del IAD ni de los parceleros, ni entiende por qué los parceleros necesitan seguir recibiendo la ayuda del Estado. Yo creo que todos creemos que el que tiene una parcela puede vivir bien de esa parcela sin necesidad de ayuda oficial. En breve momento, minutos o segundos, yo quiero expresarle dos cosas. Número uno, ver del punto dos noticias que para mí son halagüeñas, que reflejan que la agricultura, la pecuaria, no todo es malo, ni técnico. Bueno, todo es bueno porque de ahí es que comemos los alimentos. Vámonos ahora. Vámonos a la parte avícola, a la producción de huevos y pollo. Una potencia. Ahora mismo, nuestro país
en el Caribe, básicamente. Pero esa potencia tiene 22 más 25, 47, casi 50 años de trabajo intenso y permanente con cambios tecnológicos. Entonces, esa medida, esa noticia es buena. Ahora mismo un huevo en Miami cuesta $5. Yo llamo al huevo un pollo en potencia, profesor. Entonces, el país está liderando. A Cuba le estamos vendiendo, a Puerto Rico y a las Y islas del Caribe. y a las Bahamas. Las islas del Caribe. Del Caribe. Entonces estamos exportando huevos a Haití. De siempre. Ese es el sustento de la industria avícola, el mercado que le ha ayudado a desarrollarse. Esa industria avícola envuelve a muchísimos productores, pequeños, medianos y hasta grandes empresarios. Se ha modernizado la industria avícola. Ya no tenemos que importar genética para ponedora, ya la producimos. Estamos incidiendo en 1.017 millones de dólares anual de divisa para el país a través de la industria avícola. ¿Y la otra noticia? La otra noticia es que yo soy amante de a la presa. Vi ahora en el periódico que la EGI está impulsando la construcción de la presa la Boca de los Ríos o Guayubín. La región del país... O sea, estamos hablando del gobierno y de los bichini. No, los bichini no. Porque la EGI... Bueno, sí, los bichini... pero claro. Bueno, yo me refiero a la EGI, a la empresa generadora del Estado. Ok. ¿Entiendes? Ok. A la que dirige Rafael Salazar. Sí. Entonces, van a hacer ahora la construcción de la presa de Guayubín. O sea, el gobierno y el sector privado. Sí. Y va a impactar fuertemente. No tengo tiempo para detallarle todos los detalles de la presa. Es un proyecto español, dominico-español. Sí, pero yo soy amante a que se construyan presas. Y mucho más zonas que la sequía fuertemente ataca. Y que ataca. se construyan las medianas y las pequeñas. Y la que nos afecta a usted y a mí. Y usted como guayano y romanense. Sí. Yo como romanense, la presa Sanate. Hay que hacerla. Sí. Hay que hacerla. Para que Bávaro y Punta Cana tengan agua potable. Bueno, ojalá toda esa riqueza que hay en Bávaro y en Punta Cana se interesen en participar en un joint venture con el Estado. Sí. En un segundo, para concluir, los actos que me refería yo era el acto que hizo Carlos T. Martínez, sí, de Grandes Dominicanos. Don Carlos T. Martínez, un gran amigo. En la sección 28 de su libro, Grandes Dominicanos. Y la otra parte era la obra que hizo René Fortunato, Ya. Triunfo de la Democracia. Triunfo de la Democracia. Sí, donde él retrata los últimos 4 años del doctor Balaguer. ¿Qué pasó? Es interesantísimo. Ahora el jueves pasado se pasó en el cine y deben toda la juventud ver ese. En esta obra de Fortunato en el Teatro Nacional expresó algo que a mí me conmueve con amigos míos. Su primo, el ingeniero Nelson Morrison, lo apoyó en el proceso de su enfermedad catastrófica. Gracias a Dios que René está vivo, es un gran cineasta y honor a que no lo merece. Él manifestó, gracias Nelson, primo mío, por tu ayuda. También manifestó la ayuda del presidente Luis Abinader en su proceso de salud. Bueno, nos alegramos de todas esas cosas positivas. Gracias por estar con nosotros y gracias por ayudarnos con esas ideas nacidas de la práctica y del conocimiento profesional de la agropecuaria. Gracias, repito, por esas ideas sobre el proceso de fusión que se quiere llevar a cabo y que creo que pronto ya lo veremos en el Congreso, donde la sociedad dominicana, a través de los sectores organizados, debería abordar, dar sus opiniones y sus pareceres
de manera que lo que ocurra se haga con conciencia y con las ideas de que sean pasos positivos y no negativos. A ustedes gracias por igual, lo mismo que al ingeniero agrónomo Bienvenido Montilla. Nos vemos en el próximo programa.